15 de febrero iniciaremos en la sección C la segunda parte del tema de origen y esencia del Estado y el Derecho, conforme a la concepción filosófica, idealista y materialista. En esta segunda fase analizaremos la evolución del pensamiento social idealista acerca de cómo consideran para estas corrientes que se ha dado el origen y desarrollo del Estado y el Derecho. En su primer orden analizaremos la escuela clásica o racionalista. Después analizaremos una etapa que se llama crisis del derecho natural, que comprende la corriente filosófica del empirismo, sus dos escuelas fundamentales, la escuela histórica del derecho y la escuela positivista del derecho. También analizaremos la teoría pura del derecho, la escuela también de las escuelas psicológicas del derecho, y concluyéramos con la última escuela filosófica sobre esta corriente del pensamiento social, que consiste en la escuela o teoría tridimensional del derecho. Entramos en materia con esta segunda parte. Antes de iniciar con la escuela clásica o racionalista, es importante indicarles que el derecho natural cristiano como pensamiento filosófico tuvo su auge y vigencia durante 15 siglos de nuestra era. 1500 años, cuando el pensamiento del derecho natural cristiano fue un pensamiento absoluto, inmutable y obligatorio para todos los ciudadanos y para, lógicamente, la forma en que se estructuró el Estado. Este periodo de 15 siglos corresponde a la etapa histórica, el desarrollo del modo de producción feudalista, o también denominada etapa del feudalismo. Entramos, después de esta observación, a analizar el derecho natural clásico o racionalista, también por a otros autores considerado con el nombre de realismo racionalmente filosófica de la teoría racionalista. Surge en el periodo de transición del feudalismo al modo de producción del capitalismo. Recordemos que en todos siglos anteriores se tenía la concepción absoluta de la inmutabilidad de la naturaleza, que la naturaleza iba a ser siempre la misma y que no cambiaba desde su creación. Conforme el desarrollo y la evolución del pensamiento humano, esto comenzó a cambiar en ese tipo de aseveración de la inmutabilidad del derecho natural. Gracias al surgimiento de pensamiento de grandes escultores, autores, astrónomos, entre otros, que podemos mencionar a Leonardo da Vinci, a Nicolás Copérnico, a Galileo Galilei, entre otros. En esta etapa de transición del feudalismo al capitalismo, también se da un acontecimiento de carácter religioso. Aquí se da el movimiento antifeudal y anticatólico que provoca la separación de la Iglesia Católica, surgida a través del movimiento dirigido por Martín Lutero y Juan Calvino, quienes son los creadores del movimiento denominado protestantismo. Quiere decir que el protestantismo surge a partir del siglo XVI de nuestra era, cuando Martín Lutero y Juan Calvino se separan de la Iglesia Católica y crean un movimiento antifeudal y anticatólico que crea este cisma de separación de la Iglesia Católica. En el ámbito cultural, se renova el arte, la pintura y la literatura. Esta etapa de renovación del arte, la pintura y literatura se le conoce también con el nombre del periodo del Renacimiento. Hubo en esa etapa cambios profundos artísticos y, como hemos visto, también religioso, y especialmente un movimiento muy importante en la filosofía jurídica, que da al surgimiento del derecho natural clásico o racionalista, también denominado
el racionalismo. ¿Qué es el racionalismo inspirado por la escuela clásica o racionalista? Esta corriente filosófica considera que el saber o conocimiento verdadero solo puede extraerse a través de la aplicación de la propia razón, sin tomar en cuenta el papel de la experiencia. ¿Qué es lo que nos da a indicar esta corriente del racionalismo? Que para adquirir conocimiento, para adquirir pensamiento e ideas verdaderas, es necesario únicamente extraerlo de la razón, de la observación lógica concreta de los hechos que están en el entorno del ser humano, naturaleza y otras circunstancias. Y no se necesita el papel de la experiencia, únicamente extraerlo de la simple observación lógica utilizando la razón. El fundador de esta escuela clásica o racionalista, o también llamado el racionalismo, es el tratadista Renato Descartes. Renato Descartes indica que para obtener el conocimiento no es necesario, reitero, el uso o la práctica de la experiencia, pues el individuo, indica, está dotado de ideas natas, que son conceptos y principios libremente que se dan en el pensar humano y no depende de la experiencia o práctica constante. Esta escuela clásica o racionalista utiliza el método principal, que es la obtención del conocimiento a través de la deducción. Quiere decir que el creador del método deductivo, que parte de ideas generales para establecer ideas particulares, este método deductivo es producto de Renato Descartes y producto de la escuela clásica o racionalista, también llamado racionalismo clásico. En este tiempo, jóvenes, en el ámbito de lo jurídico, se trata de adaptar las ciencias del derecho a un rigor metodológico, al rigor del método deductivo, de partir de generalidades para establecer particularidades. Y ese es un método que se utilizó en su inicio en las ciencias naturales. Expresa este método que el hombre nace libre y luego, ante las dificultades que emanan de su estado natural, entra en sus semejantes para constituir una sociedad en la cual va a delegar el ser humano parte de sus derechos a cambio que se le dé la protección de los mismos y que la sociedad, a través de personas concluidas, regulen estos derechos naturales. Es decir, que los derechos naturales de la vida, la libertad, la libre expresión, sobre todo, no pueden ser perturbados por ningún hombre por haber sido conferidos por un ser supremo que es Dios. Esta escuela clásica del derecho natural, o sea, la escuela clásica racionalista, se analiza a través de 3 periodos. El primer periodo de la escuela clásica racionalista comprende desde el campo económico la fase del desarrollo del mercantilismo. En lo político se establece el absolutismo ilustrado. En lo religioso hemos visto que surge el movimiento antifeudal y anticatólico a través de la Reforma Protestante promovida por sus fundadores y creadores Martín Lutero y Juan Calvino. Y en lo referente a lo jurídico comienza a participar de la teoría del contrato social. El segundo periodo de esta escuela clásica o racionalista comprende, dentro del ámbito de lo económico, se da el desarrollo del capitalismo libre. En lo campo de lo político, el liberalismo. Y en lo jurídico, se continúa participando de la teoría del contrato social. El tercer periodo de la escuela clásica o racionalista destaca la creencia del pensamiento de la soberanía popular y la democracia, los principios del derecho natural de seguridad, igualdad,
conservación de la vida y la propiedad, que únicamente pueden ser garantizados colocándolo estos principios de libertad, seguridad y vida a la aplicación por parte de la mayoría del pueblo, lo cual lo delega mediante la celebración de un contrato social para elegir ciertas autoridades que administren este control de la soberanía. Y ahí vamos a hablar en este periodo de qué es el contrato social. El contrato social es una teoría o corriente del naturalismo clásico, es decir, una corriente del derecho natural clásico, que indica que el derecho surge como un pacto o contrato en el cual va a existir un acuerdo de voluntades entre las personas y el Estado, en la cual la sociedad va a delegar al Estado parte de su derecho de libertad, a cambio que ésta le proporcione a ellos seguridad, igualdad, conservación de la vida, de la propiedad y bienestar social. Uno de los máximos exponentes de esta teoría del contrato social es el francés Juan Jacobo Rousseau. Si analizamos esta teoría del contrato social, que indica que el derecho surge a través de un pacto o contrato que se establece a través de acuerdos de voluntades entre los cuales las personas o los hombres y el Estado delegan parte, las personas delegan parte de su soberanía al Estado, que está incluida dentro de la sociedad, para que determinadas autoridades administren ese derecho de libertad, a cambio que el Estado, a través de la administración de personas que se eligen, les garanticen, como indiqué, seguridad, igualdad, conservación de la vida, de la propiedad y bienestar social. En donde se delega la soberanía de la sociedad del pueblo según este contrato social como acuerdo de voluntades entre los hombres y el Estado. En los países democráticos como el nuestro, a través de la elección de autoridades cada 4 años de un sufragio universal, a través del voto, en lo cual bajo un periodo se van a elegir autoridades, lo cual se les va a delegar el poder político, el poder ejecutivo y judicial para que lo administren. En ese contrato pacto social que se atraviesa a través del voto es donde se celebra, según esta teoría, este acuerdo de voluntades entre las personas y el Estado. A cambio, dice que cuando se eligen estas personas democráticamente por un periodo para que administren el Estado, aparte de la soberanía que le delega al pueblo y a través de su libertad, estas autoridades bajo un determinado tiempo que van a integrar parte del Estado, les deben garantizar a todos los ciudadanos seguridad, igualdad, conservación de la vida y propiedad y bienestar social. Esta es la esencia o la síntesis de esta teoría del contrato social, que su máximo exponente, reitero, es el francés Juan Jacobo Rousseau. Pasemos a otra etapa o periodo del derecho natural en la concepción filosófica idealista. Y analizaremos lo que se denomina crisis del derecho natural. Para iniciar, podemos decir que en el transcurso ya del siglo XVII hubo cambios profundos y descubrimientos importantes en todos los campos del conocimiento humano, que influyeron al derrumbamiento de la teoría básica del derecho natural, o sea, a la teoría de la inmutabilidad del derecho, que el derecho era mismo desde su inicio y no cambiaba nunca, iba a ser cambiante. Así Federico Engels lo resumía en la siguiente expresión. La nueva concepción indica a Federico Engels de la naturaleza hallándose ya trazada en los rasgos fundamentales. Toda rigidez se disolvió, todo lo inerte cobró cambio.
aquello que se consideraba particularmente que no cambia, resultó siendo pasajero en su análisis. Quedó demostrado que la naturaleza se mueve en un flujo eterno y cíclico y que es cambiante. Es decir, que nada es inmutable, todo cambia cíclica y eternamente. En esta crisis del derecho, en la segunda mitad del siglo XVIII, surgen dos escuelas del derecho natural. Esas son, uno, la escuela histórica del derecho, y en las primeras décadas del siglo XIX surge la escuela positivista del derecho. Estas dos escuelas, la escuela histórica del derecho y la escuela positivista del derecho, se basan en la corriente filosófica denominada empirismo. Reitero, las escuelas que se basan en la corriente filosófica denominada empirismo son, uno, la escuela histórica del derecho y la escuela positivista del derecho. A finales del siglo XIX surge y aparece la dialéctica materialista. ¿En qué consiste el empirismo como corriente filosófica? El principal creador y exponente del empirismo es el tratadista Francisco Bacon. Se escribe Francisco Bacon con B alta. Esta corriente está basada en el uso exclusivo de la experiencia como única fuente del conocimiento. Esta se propone de manera fundamental expresar los juicios fundamentales, entre ellos el de justicia y el derecho, utilizando únicamente el análisis y la práctica de la experiencia. De esta corriente filosófica del empirismo, que se basa en el uso práctico de la experiencia, surge la primera escuela, la escuela histórica del derecho. Esta escuela es de corte alemán. Sus fundadores son Gustavo Hugo, Jorge Federico Pusta y Federico Carlos von Savigny. Esta corriente filosófica, jóvenes, del naturalismo indica que el Estado y el derecho son producto de la evolución histórica de la sociedad. Es un fenómeno cultural. Son manifestación auténtica y espontánea del sentimiento popular o espíritu popular o conciencia popular de un pueblo. En cuanto este derecho afirma si este sentimiento es popular, es un derecho justo y positivo. Si analizamos esta escuela histórica del derecho, que es de corte alemán, que indica que el Estado y el derecho son producto de la evolución histórica de la sociedad, que el Estado y el derecho surge de un fenómeno cultural, que el Estado y el derecho es una manifestación auténtica y espontánea del sentimiento popular o espíritu popular de un pueblo o conciencia popular. La pregunta es, ¿en dónde se manifiesta esa manifestación espontánea del sentimiento popular de un pueblo? ¿En dónde se manifiesta la manifestación del espíritu popular o conciencia popular de un pueblo y que es producto de una evolución histórica de la sociedad? Esta escuela histórica del derecho nos indica lo siguiente, que el Estado y el derecho surgen exclusivamente con la práctica de la costumbre, aquella repetición de conducta que nace en el seno de la sociedad, que se basa en el uso y en la práctica social, que son reglas constantes que el pueblo practica a través de sus tradiciones y costumbres, y estas dan origen al surgimiento del derecho y a la creación del Estado. Y si estas circunstancias de sentimiento popular, de manifestación auténtica de un pueblo y sentido popular de un pueblo es parte de una evolución histórica de un Estado y de derecho, es justo, se considera derecho positivo
porque surge de reglas de conducta basadas en la práctica constante de la sociedad a través de la costumbre. Este es el fundamento básico de esta escuela histórica del derecho. La segunda escuela o corriente del pensamiento social que fundamenta el empirismo a través de la práctica de la experiencia es la escuela positivista jurídica, o sea, también denominado el positivismo jurídico. El fundador del positivismo jurídico es el tratadista Augusto Comte. Augusto Comte, en su pensamiento filosófico, manifiesta que debe de abandonarse todas las abstracciones y únicamente debe basarse para crear Estado y derecho en cuanto a hechos concretos verificables exclusivamente por medio de la experiencia, es decir, a través de la observación constante de los hechos. A través de la observación constante de los hechos y el uso básico de la experiencia, pueden crearse normas jurídicas para regular el comportamiento humano individual y colectivo del hombre en sociedad y crear las estructuras y bases del Estado. Dentro de esta escuela positivista jurídica encontramos otra escuela muy importante, que es la escuela o la teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho, su creador es Hans Kelsen. Esta corriente de la teoría pura del derecho, recordemos también que es de corte positivista porque se deriva del positivismo jurídico. Y esa teoría pura del derecho nos indica que únicamente se debe aceptar para crear derecho, derecho escrito, y al Estado separarlo de cualquier influencia que no sea únicamente la creación del derecho, únicamente la creación de las normas jurídicas, porque el derecho tiene como ciencia, tiene sus propios postulados, sus propios principios y sus propias doctrinas que no necesitan del auxilio de otra ciencia auxiliar social. En ese sentido, Kelsen define a la ciencia del derecho como el conocimiento básico y exclusivo de la regulación de las normas jurídicas. Uno de los grandes aportes del conocimiento de la teoría pura del derecho, dentro de lo que es el estudio de la formación del abogado, dentro de la profesión de derecho, es que él basó la estructuración de una pirámide en donde establece la estructuración y jerarquía que las normas jurídicas creadas por el Estado deben de tener unas en relación a otras, en cuanto a su importancia de creación, contenido, desarrollo y formación de regulación de conductas humanas. Esta pirámide que la vamos a ver en un tema al final del curso que se llama jerarquía normativa, esta pirámide se llama pirámide de Kelsen. Y según esa jerarquía de la importancia de las normas jurídicas, hay un grado de creación en la cual se estructuran las normas de derecho dentro de un Estado. En la cúspide más alta de esa pirámide de mayor importancia están las normas constitucionales, que son las normas de mayor jerarquía dentro de un ordenamiento jurídico. En el segundo grado de importancia tenemos las normas ordinarias que desarrollan a estas normas constitucionales y son elaboradas comúnmente por el Congreso de la República. En el tercer grado de importancia, de arriba para abajo, vamos a encontrar las normas reglamentarias, que las normas reglamentarias sirven para desarrollar las normas ordinarias. Aquí tenemos los reglamentos de las leyes que tienen y desarrollan ámbitamente a las normas ordinarias. Y en último grado de importancia de esa jerarquía normativa, vamos a encontrar las normas individualizadas, aquellas que se aplican a personas determinadas o sujetos de relación jurídica que nacen de compromisos o cumplimiento de obligaciones. Aquí tenemos las sentencias, tenemos los contratos civiles, las circulares, los edictos, todas aquellas disposiciones que son acatadas solo por una persona o grupo de personas. Pues esa importancia de esta jerarquía normativa es el aporte de la teoría pura del derecho, de la ciencia del derecho, que dice que es el conocimiento de las normas jurídicas, que su autor es el tratadista Hans Kelsen.
En el penúltimo análisis del estudio del origen y esencia del Estado de Derecho conforme a la concepción filosófica idealista, tenemos la teoría psicológica del derecho. Estas teorías psicológicas del derecho son analizadas por dos tratadistas, Radbruch y Del Beccio. Ellos manifiestan que el derecho tiene que meditar de nuevo sobre la verdad milenaria que existe un derecho de carácter divino, un derecho natural y un derecho de carácter racional, medido con el cual la injusticia sigue siendo injusticia aunque revista formas de ley, y ante el cual, dice, hace la reflexión, la sentencia promulgada por un juez de acuerdo con esa ley injusta no es derecho, sino lo contrario al derecho, porque se aparta al principio del bien común y de la igualdad jurídica. Esta es una reflexión psicológica prácticamente para aquellos que aplican la justicia, para no separarse de ese ámbito de lo legal y de lo correcto y de la legalidad, porque indican que la injusticia en aplicación indebida de la justicia sigue siendo injusticia, aunque ellos consideren que esa injusticia está revestida en la interpretación de la ley porque es una interpretación subjetiva, y lo cual indica esas sentencias que ellos abrogan o indican que están edictadas conforme a la ley, aunque son fundamentos injustos, de acuerdo a esa ley injusta que no es acorde a la aplicación de la objetividad y de la imparcialidad en la búsqueda del bien común y la seguridad jurídica, esto no es derecho, sino contrario al derecho para los que administran justicia. Y por último, la corriente de nuestra era, la teoría tridimensional del derecho. Esta teoría tridimensional del derecho es desarrollada por Luis Recancén Siches y ampliada por Miguel Reale. Luis Recancén Siches y Miguel Reale indican que van estimulada por la conciencia de las personas que nacen de necesidades de la vida y de las relaciones sociales. El derecho dice que es una obra producida bajo el carácter de normas, una obra producida bajo una normativa, y que la función del derecho, como todos sabemos, es satisfacer necesidades humanas. Y esta satisfacción de necesidades humanas se intentan hacerlo con relación a valores específicos de la ley, garantizando estos valores específicos del derecho, el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. Uno de los mayores aportes de esta teoría tridimensional del derecho la encontramos en 4 postulados, que son los siguientes. Recordemos, jóvenes, que el derecho se dice que es un hecho. ¿Por qué el derecho es un hecho? Es producción humana. El derecho es una manifestación de la vida, es decir, que tiene un componente de realidad social. Por eso el derecho es un hecho. La segunda forma de análisis de la teoría tridimensional del derecho es que el derecho por medio del cual se realiza el mismo es de carácter normativo, es decir, que se bajo la estructuración de normas de conducta que regulan el pensamiento y el comportamiento humano del hombre en sociedad. Y esto es a través de normas jurídicas. Es decir, que la norma jurídica en el derecho constituye su elemento formal. También el derecho, recordemos que es una producción. El derecho lo que tiene impregnado es prácticamente la formación de valores axiológicos, valores o fines que realiza el derecho. Y el derecho prácticamente es garantizar el bien común, la seguridad jurídica y la justicia. Este último elemento de la justicia será el elemento central y axiológico fundamental en lo cual descansa todo el derecho. Y para concluir, hagamos una síntesis, un resumen de apartar
¿Cuál es el origen del Estado y el derecho? ¿Y cuál es la esencia del Estado y el derecho conforme la concepción filosófica e idealista que hemos analizado en todas sus corrientes del pensamiento social? Y partimos con el análisis del origen del Estado y el derecho, repito, conforme la concepción filosófica idealista. Según esta corriente filosófica, el Estado y el derecho tienen su origen primordialmente de una voluntad divina, que el Estado y el derecho surgen de la voluntad del pueblo, que el Estado y el derecho es una encarnación de la idea eterna de justicia, que el Estado y el derecho es una expresión de conducta de los gobernantes que están asociados a acciones administrativas y judiciales, es decir, antecedentes de jurisprudencia de la razón, o sea, de sentencias de los jueces, y que el Estado y el derecho surgen específicamente del espíritu popular, de la experiencia popular estatal y de vivencias psicológicas. Para esos tratadistas y pensadores, esas son todas las causas que generan el origen del Estado y el derecho, que son la síntesis de cada una de estas teorías. Y por último, ¿cuál es la esencia del Estado y del derecho? La esencia del Estado y el derecho radica, jóvenes, en que el Estado o el derecho positivo, el derecho creado por los hombres, que es el derecho escrito, cumplen sus fines de proporcionar justicia, seguridad, libertad, igualdad y bien común, a condición que estos se rijan por los principios generales del derecho natural, que son universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad, que son los elementos que fundamentan el origen del Estado y del derecho. Con esto concluimos la segunda parte del tema de la concepción filosófica idealista acerca del análisis del Estado y el derecho. Y como estoy viendo que algunos ya me están pidiendo la palabra, pasamos a la fase de preguntas y dudas que tengan sobre esta última parte de análisis de lo que hemos analizado en esta clase virtual, y le damos el uso de la palabra a Sofía Cipriano. Buenas tardes. Muy bien. Se nos retractó Sofía. Entonces está abierto el diálogo para que hagan su formulación de preguntas, jóvenes. Alejandro René, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. Buenas tardes. Hoy se leyó básicamente la página 31, el derecho natural clásico o racionalista, hasta la página 36 en su libro, ¿verdad? Esos temas se abarcaron. Sí, vamos a ver. De la 31 a la 36. Así es, así es. Ah, muy bien, muchas gracias. Así es, ajá. Se analizaron. Eso fue lo que se analizó y se estudió en esta jornada. Muy bien, estoy en espera de preguntas, dudas que tengan sobre esta segunda parte de la concepción filosófica del derecho, del Estado, escuela clásica racionalista, el contrato social, el empirismo jurídico, la teoría pura del derecho, escuela histórica del derecho, positivismo jurídico, escuelas psicológicas del derecho, teoría tridimensional del derecho. Daniel Roche. La última teoría de nuestro pensamiento filosófico en la cual estamos actualmente en siglo XXI es la teoría tridimensional del derecho. Esta teoría expone que el derecho es un hecho. ¿Por qué el derecho es un hecho? Esa teoría, que es una obra del ser humano. Estimulada, dice, el derecho surge
estimulado por la conciencia de necesidades dentro de las relaciones sociales y la vida social que el ser humano establece. Que estas necesidades a través de la conciencia social se realizan a través de la creación de ¿qué? De normas de conducta o normas jurídicas para regular el comportamiento individual y colectivamente del ser humano y de la sociedad. Y que con estas normas de conducta, que son normas jurídicas, van a servir para satisfacer necesidades de acuerdo con consagrar una relación de valores específicos que debe alcanzar el derecho, como es garantizar el bien común, la seguridad jurídica y justicia, que son los valores axiológicos que tiende a realizar el derecho y que debe estar impregnado en la regulación de normas jurídicas a través del comportamiento individual y colectivo del ser humano en sociedad. En eso se fundamenta esta teoría tridimensional del derecho. Así es, Dani, lo que estamos analizando en la segunda parte de la concepción filosófica idealista, que es la última teoría que analizamos del pensamiento social del Estado y el derecho. Lauri y Sebastián, cuando indicamos que el derecho tiene un origen de voluntad divina, estamos indicando que el Estado y el derecho surgen de la voluntad de un ser supremo que es Dios. Así es, Lauri, Sebastián, así es de correcto, así es. Bien, mientras se animan, les voy a dejar una tarea en este momento, que en la Constitución Política de Guatemala me ubiquen los postulados que están consagrados en la Constitución Política. Oigan bien, los postulados que están consagrados en la Constitución Política, que nos explica la esencia del Estado y el derecho según la concepción filosófica idealista. Ubíqueme en qué artículos ustedes encuentran esos postulados de la esencia del Estado y el derecho según la concepción filosófica idealista y que están consagrados en nuestra Constitución Política. Ustedes tendrán que ubicarme en esos postulados de la esencia del Estado y el derecho para ayudarlos. Lo siguiente, dice que la esencia del Estado y el derecho, a través del derecho positivo, a través del derecho creado por el ser humano, por el hombre, que es el derecho escrito, sus fines es de proporcionar justicia, seguridad, libertad, igualdad y bien común. A condición, dice, que estos principios se rijan bajo los principios del derecho natural de universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Entonces, a ver, ubíqueme estos postulados de justicia, seguridad, libertad, igualdad, bien común, que están consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Alejandro René Hernández, a sus órdenes, lo escucho. Licenciado, ¿no sería el artículo 1 y el 2 del título 1, la persona humana, fines y deberes del Estado? Protección a la persona, artículo 1. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Esos son. Ajá, siga. Su fin supremo es la realización del bien común. Correcto. Artículo 2, deberes del Estado. El deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Esos son. Ajá.
¿Algunos otros? En el artículo 3. Correcto. El artículo 4 Derecho a también, la licenciado. Ajá. Léanse alguien que lea el artículo 3 y otro el artículo 4 para que ustedes vayan integrando. Artículo 3, derecho a la Ujú. vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Ujú. El artículo 4, el otro compañero. Para que tenga Libertad e participación. igualdad. En Gracias, Guatemala Roberto. todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, el hombre y la mujer. Cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que se menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Correcto. ¿Dieron cuenta en esos 4 artículos que hay más desarrollados en la Constitución y en todo ordenamiento jurídico guatemalteco, en todas las normas jurídicas? ¿Qué corriente filosófica es la que adopta el Estado de Guatemala para la creación de sus normas jurídicas? ¿La idealista o la materialista? Yo pensaría que es la materialista, licenciado. Yo pienso lo mismo, licenciado. ¿Por qué materialista? A ver. Porque se basa al hecho, al material de la conducta del ser humano. Y la regulación de conducta del ser humano es una corriente del pensamiento social. Y cuando Licenciado, yo considero que es la concepción idealista. Claro. Porque están ustedes hablando de bien común, seguridad, igualdad, la vida, libertad. Estos son valores de la concepción filosófica idealista en su esencia. Ustedes del artículo 1 a 4 me indicaron, en pocas palabras, que la Constitución Política de la República de Guatemala y parte de su ordenamiento jurídico se fundamentan en el derecho natural para explicar el Estado y el derecho. Y el derecho natural es un fundamento de la concepción filosófica idealista. ¿Estamos o no estamos? Ustedes me lo dijeron. Sí, licenciado. Yo ahí no miro ningún fundamento materialista. Que el Estado indica que surja de la lucha de las clases sociales. Que el Estado indique que el Estado debe garantizar la propiedad en función social. Aquí no dice nada de eso. Habla de la propiedad privada más adelante. Y la propiedad privada es un fundamento del capitalismo que aboca la concepción filosófica idealista a través de lo que se denomina derecho natural. Y miren la invocación de que está en su preámbulo también. Invocan el nombre de Dios. Al invocar el nombre de Dios dice que todo el pensamiento que le dio a los constituyentes para la elaboración de las normas jurídicas constitucionales y todo lo que viene detrás es porque Dios le dio al hombre al libre albedrío para crear normas jurídicas a través de un derecho natural no escrito, que son las leyes naturales. Ahí está en la Constitución política, esa invocación. Si no invocaran el nombre de Dios, digamos que nuestra Constitución tiene un fundamento materialista, pero aquí estamos hablando que su fundamento es del derecho natural desde el punto de vista de la concepción filosófica idealista que explica el origen y esencia del Estado y el derecho. Ya analicen todo esto porque eso está ahí. Ana Baltasar. Sí, perdón, gracias, licenciado. Y aparte que en la última parte del párrafo dice de vivencias psicológicas, o sea, de vivencias propias, ¿verdad? Propias de los que administran justicia. Es una reflexión para los que administran de justicia. Porque ¿quiénes son los que aplican las leyes? Los jueces, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que emiten sentencia? Los jueces, que pueden estar basados sus análisis bajo leyes injustas. Y lo que se hace bajo una ley injusta no es justicia porque es injusticia. Y al aplicar una ley injusta no se está aplicando el derecho. Porque el derecho tiene como fundamento fundamental garantizar bien común, seguridad jurídica y justicia. O sea, justicia igual para todos. No justicia selectiva. Eso es lo que está diciendo esa teoría de las vivencias psicológicas. Gracias. Muy bien, Ana. ¿Alguien más, jóvenes, tiene alguna duda en relación a esta reflexión de análisis? O alguien que me pueda decir, no, licenciado, yo no estoy de acuerdo con su análisis. Estamos para eso, para despejar dudas y
crear conocimiento. Licenciado, Sí, Laura. ¿a qué se refiere en encarnación de la idea eterna de la justicia? La encarnación de la idea eterna de la justicia es la encarnación básica. Recuérdense que el derecho natural no escrito, el derecho creado por Dios, que el derecho creado por un ser divino, se fundamenta en los postulados de las leyes naturales en la justicia. O sea, encarnación suprema es la encarnación de la voluntad de Dios a través de la aplicación de la justicia. Eso se indica. Bien, gracias. A servirle. Heidi Rodas, estábamos analizando que los artículos que amablemente leyeron los compañeros del 1 al 4 están los postulados que nos indican la esencia del Estado y el derecho según la concepción filosófica idealista. Ahí están los postulados de su esencia. Quiere decir que la constitución política de la República de Guatemala está basada en base al derecho natural, en base al derecho positivo que crean los hombres a través de normas jurídicas y que se rigen a través de ese derecho natural en toda su expresión de ordenamiento, de creación de normas jurídicas. Eso fue lo que estábamos analizando. Licenciado, disculpe, yo Sí, tengo no una tenga pena. consulta. He ido leyendo, bueno, de las páginas y llegué a la 44 y en la 45 hay un laboratorio bastante extenso. Entonces, mi consulta es si esto es parte de, obviamente, del examen o solamente es algo que nosotros debemos de ir llenando. Es consulta. Mire, ese laboratorio que está al final de la primera unidad tiene su objetivo y su fin, que los obliga a que lo llenen y que estudien ese laboratorio, porque la clave que de ese laboratorio es el banco de preguntas donde se puede estructurar donde se estructura, mejor dicho, el primer examen parcial. O sea, el que llena ese laboratorio y lo estudia va a tener mucho apoyo pedagógico para su primera evaluación, porque a través de eso se llama proceso de retroalimentación, que ustedes a través de todo lo que han visto de la primera unidad, del tema hombre, sociedad, Estado de Derecho, de los temas de origen y esencia del Estado de Derecho conforme a la concepción filosófica, idealista y materialista, ustedes al llenar este laboratorio tienen, con el simple hecho de trabajar y llenar ese laboratorio, ustedes ya ampliaron su conocimiento y le puede servir de guía para estudiar para su primer examen parcial y prepararse. Ese es el fundamento de estos laboratorios que están al final de cada unidad. Que ustedes tengan una guía básica, cómo puede ser estructurada su evaluación. Ok, gracias, licenciado. Para servirle. Recuérdense que el profesor universitario es un facilitador del aprendizaje. Aquel proceso tradicional de enseñanza-aprendizaje, ustedes lo vieron en primaria, en básicos y en diversificado. Y en la universidad se cambia el esquema y es aprender para poder comprender y enseñar. O sea que ustedes son actores ya no pasivos, sino activos de su conocimiento y de creación de su pensamiento jurídico en el campo de ustedes que están estudiando para abogados y notarios. Le damos un cambio al check cerebral para que ustedes creen pensamiento e ideas.
Bien. ¿Alguien más, jóvenes? Pues como están tan calladitos, el silencio me indica que todo quedó ampliamente explicado y te quedaron tan convencidos que no hay ningún tipo de duda. Eso es lo que me da la pauta del silencio. Si es así, les pregunto, para no tenerlos aquí desgastando su internet, les pregunto, ¿está todo concreto, completo? ¿Ustedes consideran que nos podemos retirar? Ustedes indican. Gracias, licenciado, por toda la explicación. Para mí todo está perfecto, todo está bien claro, la verdad, y con el libro se va ayudando uno bastante. Entonces, gracias igual por el tiempo que nos brinda y por ayudarnos a comprender más el método del que estamos estudiando. Correcto, muy bien. Sí, porque les digo, porque también algunos compañeros tienen internet y se los tienen prácticamente por determinado tiempo, entonces para no desgastar su internet, por eso pregunto, para que puedan tener acceso a otra clase, porque aquí lo estamos algunos desgastando su tiempo de servicio del internet, entonces si ya me lo dijeron ustedes, con mucho gusto nos podemos retirar. Entonces nos vemos el próximo día martes con ustedes, jóvenes, no, lunes, perdón, con ustedes el lunes, es la sección C, y analizaremos la concepción filosófica materialista y ustedes van a ver cómo cambia radicalmente el pensamiento filosófico del materialismo al explicar el origen y esencia del Estado y el derecho. Feliz noche nuevamente, como de costumbre, y los vemos el próximo lunes, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, Billy.